Buenas tardes y feliz sábado. Sí es cierto lo que dice la hermana Juanita, que me aparté del Señor. Quisiera comenzar con un versículo. En Salmos capítulo 19, versículo 7, nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Siempre he pensado que el testimonio, como dijo el pastor Torres en Mateo 24:14, dice que el evangelio será predicado al mundo, y también el testimonio, con testimonio, ¿verdad? Cuán importante es el testimonio, porque a través del testimonio es que Dios manda sus mensajes. Lo hace a través de personas, ¿verdad? Hay muchas maneras de predicar el evangelio y que hemos sido instruidos para hacerlo, pero la manera más efectiva es a través de una persona viva que puede mostrar su experiencia, como tenemos aquí muchas personas que han compartido sus experiencias. Cuando estaba joven, mi mamá me crió. Mi mamá era adventista, mi papá no. Y ahora de mayor, antes de entregarme a Cristo, cuando tenía unos 18 años, 19 años o 20, me encontré con una hermana que servía como en la escuela de los niños en mi iglesia que de joven, y me recordó. Bueno, yo no me recordaba, pero yo de joven yo oraba por mi papá, que él en la clase yo pedía oración por mi papá, que no estaba en el evangelio, y pues él tenía un problema de alcohol, no era un mal papá. Yo tengo buenos recuerdos de mi padre, pero su alcoholismo lo separó de la familia. Él tuvo que vivir aparte de nuestra familia siempre. Ya cuando después acepté el evangelio en mi vida, pues me casé con mi esposa. El pastor nos casó y hasta nos sentamos, mi esposa y yo, y antes de casarnos, y hablamos de cuántos hijos íbamos a tener. Nos pasamos por uno ya, ahora sí nos pasamos uno. Estamos a punto de pasar, pero cómo los íbamos a criar en el Señor, que su educación lo tomamos de Deuteronomio 6. Esa iba a ser la educación de los hijos, y estamos muy de acuerdo y nos casamos. En el 2017 más o menos, me aparté de la fe. Me convertí completamente en un incrédulo. No quería que existiera Dios más. Estaba muy seguro de esto por mucho tiempo, hasta hace poco. Y se nos hizo difícil, ¿verdad? Hubo mucho estrés en nuestro matrimonio, y hubo momentos que estábamos a punto de separarnos. Hablábamos de separaciones temporales que tal vez podría suceder, pero nunca sucedió más de un día o medio día. Pero además de eso fue muy difícil. Hablé con uno de mis hermanos en una de esas ocasiones, y mi hermano carnal me dijo, bueno, me lo dijo muy ligeramente, pero él le salió así, dijo: parece que te va a suceder así como papá. Y eso a mí me chocó bastante. Me hizo pensar bastante en eso. Un día estábamos en la iglesia en Live Oak, en norte de Florida, y tuvieron una historia para los niños y los sentaron todos al frente, y les preguntaron a los niños si tenían algún padre incrédulo
No me acuerdo cuál fue la historia, pero mi hijo mayor levantó la mano rapidito. Y mi hijo siempre, me acuerdo de mis hijos, mi esposa siempre oraban por mí. Y me hizo recordar que también yo tuve esa misma experiencia por mi papá. Yo oraba por, aunque yo no me acuerdo, pero me hicieron recordar. Las razones por las cuales me volví incrédulo en este momento no tienen ningún valor para mí en este momento. Tuvo que ver mucho con cómo hemos recibido este libro, las hojas, el material que tenemos, los libros, cómo se compuso, quién los escribió. Todo eso se volvió muy difícil para mí recibir lo que tenemos. Las evidencias que tiene el mundo de la historia de cómo hemos recibido este conjunto de libros y la historia de Jesús, pues me volví básicamente un incrédulo, no creía en nada, le decía. Y en la iglesia pues lo reconocían por mis comentarios aquí en la iglesia, de tener mucha duda de muchas cosas que decían, que yo pensaba que estaban perjudicando a mis hijos y a mi familia. Pero escuchando un psicólogo que se llama Jordan Peterson, no sé si ustedes han escuchado de él, pero él habla sobre la Biblia y no es adventista. Y me hizo pensar un poco de rechazar toda la Biblia. Él dice un comentario, en inglés dice, don't throw the baby out with the bathwater. Es un dicho decir, no tires todo, no abandones todo porque hay algo bueno ahí. Y en cierta manera pues tiene razón, pero incluso las cosas que vemos, he aprendido últimamente, incluso las cosas que nosotros podemos encontrar dudas, como dice la hermana White, donde podemos encontrar lugares donde colgar nuestra duda. Siempre vamos a poder hacerlo. Es muy fácil para dudar, muy fácil para volverse incrédulo, especialmente en estos días y especialmente para los jóvenes que están creciendo en conocimiento. Hay muchas fuentes que uno puede tomar para encontrar una excusa para no creer. Es muy fácil. Y lo que Dios espera de nosotros, de tener fe, o lo que Él quiere dar a nosotros, porque es un don de Dios, ¿verdad? Tener fe no es algo difícil para el ser humano obtener por sus propias fuerzas. Nosotros queremos tener cosas tangibles, evidencias, queremos documentos originales de la Biblia, algo. Siempre hay algo. Y el salto de fe es un milagro que el ser humano puede obtenerlo. Y quisiera leer otro versículo aquí en Isaías, que ahora se ha convertido en mi versículo favorito. Isaías 65, versículo 1. Cuando empecé a tratar de venir a la iglesia nuevamente, yo intenté ir a otras iglesias, pensando que tal vez en otra iglesia sea un poquito más suave o más tolerable para la mentalidad que yo tenía. Eso fue como hace un año. Y una hermana se levantó y presentó esto en la escuela sabática. Dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y la hermana fue explicando que Dios es el que nos busca a través de su amor. Así que aunque yo me traté de ir a otras iglesias, parece que Dios estaba tratando de hablarme aún
yo tratando de escapar, ¿verdad? Pero hay otro versículo que quisiera leer en Isaías capítulo 55. Comenzando en versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahora el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me pongo a pensar cuando los niños les tratamos de enseñar algo que está más allá de su desarrollo. Los niños es muy difícil para ellos comprender conceptos que nosotros como adultos con más experiencia podemos comprender, imaginarnos. Pero hay un lenguaje que los niños sí entienden y es el lenguaje del amor. Cualquier criatura puede responder y lo entiende muy fácilmente cuando uno actúa, cuando uno les habla, hasta cuando uno los corrige con amor. Los niños entienden perfectamente. Y es así como Dios trata con nosotros. Hay conceptos de Dios que son muy altos para nosotros, que en nuestro desarrollo de corto tiempo aquí en esta tierra no somos capaces de completamente comprender. Pero a través de todas las cosas que tal vez no comprendemos y tal vez nunca en esta tierra comprenderemos, hay algo que sí he entendido, que yo creo que me ha traído aquí de vuelta, que yo no me imaginé estando aquí para nada, que ese es el amor. ¿Y cuál es la evidencia en el amor? Se encuentra en el testimonio de las personas. Aunque encontramos muchos defectos dentro de nosotros, dentro de cualquier iglesia usted va a encontrar dificultades de cualquier clase, pero cuando hay amor, pues eso sí se puede entender, hasta para un incrédulo, que era yo. Ahora puedo decir que creo por fe, ¿verdad? Porque no es cuando uno es incrédulo, uno ve las cosas muy diferentes, pero es a través de la fe que podamos llegar a poder hacer ese milagro de poder creer. Que Dios los bendiga.